En esta ocasión vamos a recorrer y repasar el maravilloso mundo del género dramático, un género clásico con infinidad de posibilidades y muchísima diversidad a lo largo del tiempo. ¡Vamos allá! El género dramático o teatral es aquel en el cual el narrador desaparece para dar paso a la intervención directa de los personajes, que presentan la historia mediante sus diálogos. Tiene dos facetas: el teatro entendido como texto literario y el teatro como espectáculo, es decir, destinado a la representación. Como características propias del teatro, podemos ver que su fin último es la representación ante un público, es decir, el autor de una obra teatral tiene como objetivo que ésta se lleve a los escenarios, aunque, por supuesto, es posible leer el texto de forma personal. De hecho, hay obras teatrales que nunca llegan a ser representadas. Además del lenguaje verbal, el teatro está constituido por códigos no verbales, movimientos de los personajes, tono de voz, gestos, vestuario, decorados, luces y sonido. Gran parte de este componente no verbal viene indicado en las acotaciones, es decir, instrucciones que da el autor del texto teatral para llevar a cabo su posterior representación ante el público. Las acotaciones pueden referirse tanto a los personajes, y así marcan el aspecto, el vestuario, el maquillaje, los movimientos, los gestos, la voz, las entradas y las salidas en escena, como al espacio escénico, marcando decorados, sonido, iluminación, efectos especiales, etc. Normalmente van escritas en letra cursiva o entre paréntesis para ser distinguidas del resto del texto. El texto teatral está constituido en su mayor parte por los diálogos entre los personajes, pero también pueden aparecer monólogos o soliloquios, es decir, cuando el personaje reflexiona en voz alta hablando consigo mismo, y apartes, que serían las palabras dichas en voz baja y con disimulo para que solo las oiga el espectador y no el resto de personajes que hay en la escena. En el teatro más tradicional, la acción está organizada en actos, que a su vez se dividen en escenas, marcadas por la entrada o salida del escenario de algunos de los personajes. El texto teatral puede estar escrito en verso o en prosa. Hasta el siglo XIX, especialmente durante el Barroco, se prefirió el teatro en verso. A partir del siglo XX, sin embargo, es mucho más habitual el teatro en prosa, que resulta más cercano a la forma de expresión cotidiana. Vamos a reconocer los principales subgéneros dramáticos, porque los tres géneros dramáticos por excelencia son: la tragedia, está protagonizada por personajes de clase elevada, reyes, príncipes, nobles, que son arrastrados por sus pasiones o por un destino cruel hacia un desenlace funesto. El lenguaje es solemne y no suelen resolverse felizmente. El público suele compadecer a estos personajes, identificándose con ellos en una especie de catarsis colectiva. Tuvo su máximo esplendor en Grecia con las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides. La comedia. Los personajes son de una clase social inferior y a menudo aparecen caricaturizados. El lenguaje es coloquial y su final normalmente es feliz. Aparecen multitud de enredos y situaciones cómicas que pretenden hacer reír a los espectadores. Destacan los escritores romanos Plauto y Terencio. En nuestra literatura tuvo su máximo esplendor en el Siglo de Oro, en la comedia barroca, cuyos máximos representantes fueron Lope de Vega y Calderón de la Barca. El drama. Sus personajes pueden ser de cualquier condición social y deben enfrentarse a graves conflictos. Se sitúa en la vida cotidiana y está a medio camino entre la tragedia y la comedia, por lo que también se denomina tragicomedia. Hay que destacar la tragicomedia de Calisto y Melibea, conocida como La Celestina, y en el teatro del siglo XX los dramas de Federico García Lorca.